Le doy la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, hemos platicado muchas veces con él, ¿Cómo no? Integrante del Frente Cívico Nacional, miembro de la Coordinación Nacional de Somos MX, que Exacto. aspira a convertirse en partido político, y un permanente defensor de los derechos humanos. Así es, Guillermo. Bueno, Bienvenido, gracias por estar aquí, Emilio. siempre una alegría estar contigo, siempre un privilegio acá en el Financiero. Y esto último me lleva a pedirte una opinión general sobre lo que hemos vivido en estos últimos días en torno a lo que parece ser solo la punta del iceberg de un problema muy grave de derechos humanos, que es la desaparición forzada. Y el caso Teuchitlán nos evidencia un campo de entrenamiento donde se torturaba y se mataba a jóvenes que fueron llevados mediante engaños ahí para ser sumados a las filas del crimen organizado. Un campo de exterminio. El gobierno no sé cómo pretende explicarse esto del campo de exterminio. Si matan a uno, si matan a dos, si matan a 10, si matan a 20, pues es un campo de exterminio. No tiene que haber hornos crematorios para entender que ahí se exterminaba a personas pues de manera multiplicada. Emilio, dame tu opinión de todo esto que visibiliza un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Justo ese es el tema. Tenemos una crisis de desapariciones en México. Y en ese marco aparece Teuchitlán. ¿Por qué nos interpela? ¿Por qué nos conmueve? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué ojos si ven corazón que sí siente? Vimos unas fotografías que nos evocaron a los campos de concentración nazi. El Auschwitz mexicano, le llamaron en la prensa internacional. Vimos testimonios, escuchamos testimonios y vimos evidencias de una serie de horrores en este país. La palabra campo de exterminio en México no es la primera vez que se usa. Lo han usado los colectivos de madres buscadoras y desde 2021, quien era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, ya hablaba de campos de exterminio en México. Es la punta de un iceberg. Y lo que uno esperaría del gobierno y de Claudia Sheinbaum es que se encabece la indignación. Lo que vemos ahora es un nado sincronizado del partido gobierno para encabezar la negación. Y esta discusión que borda en lo absurdo, casi lo macabro, porque cuando el propio secretario de Seguridad dice, bueno, se privaba de la vida, se torturaba, se desaparecía, pero no es un campo de exterminio. Casi nos dicen es un campo de entrenamiento, capacitación, próximo a un gimnasio. Pero las evidencias son las que son. O sea, sí se vio huesos humanos, sí se vio evidencia de sangre, sí se vio testimonios que deberían generar una condición de preguntarnos como país, ¿cómo es posible que lleguemos a eso? Y claro, la posición de negar esto tiene que ver porque es ineludible pensar que eso sucedió como consecuencia de dejar hacer y dejar pasar. Es decir, de abrazos y no balazos. Y claro que hay responsabilidad del alcalde de MC de Teuchitlán, del gobernador Enrique Alfaro de MC en Jalisco, pero también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que termina su sexenio con el mayor número de homicidios en la historia del México moderno y de desapariciones. Y el sexenio de Claudia Sheinbaum no solo no ha cambiado esa tendencia, hoy por hoy el fenómeno de las desapariciones en México tiene un repunte extraordinario. En las cifras oficiales, cuando sabemos, Guillermo, que hay un subreporte porque hay muchas familias que tienen miedo. ¿Qué se diría desde el 2017, perdóname? Cuando se hizo la ley que promovieron los colectivos, el movimiento por nuestros desaparecidos, si las familias no. Claudia Sheinbaum propone 6 medidas, de las cuales 5 ya existen. Ya están en la ley. Lo que toca hacer es aplicarlas. Una de las cosas que propone, por ejemplo, fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, tiene el problema de que en este año le recortaron el presupuesto y despidieron casi a todo el personal. Este ejercicio ya en el primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia. El año pasado recortaron. Y como no podían cambiar el fenómeno, incluso cambiaron la metodología para desaparecer desaparecidos. ¿Qué toca? Señores del gobierno mexicano, háganle caso a las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. En el 21 nos dieron una lista. ¿Cómo qué cosas? Un plan nacional para prevenir las desapariciones y que no siga el dolor en este país. Un plan nacional contra la impunidad,
porque lo que nos dijo Naciones Unidas es que es casi generalizada y que cuenta con la asesoría internacional. Un plan para atender la crisis forense. Hay 72,000 cuerpos sin identificar en México, casi un estadio azteca, Guillermo. Es decir, debería ser una sacudida profunda para que se haga una política pública del gobierno federal, estatales y municipales para evitar el dolor de miles de familias en México. Y lejos de eso, se pueden atacar a las madres buscadoras. Se pueden atacar los medios. Y luego salen, a saber si es cierto, un cártel. Fíjate qué locura. Los que desaparecen, descuartizan, torturan, trafican, extorsionan, venden droga, acusan a las madres buscadoras de que no siguieron un procedimiento legal. O sea, por el amor de Dios. El mundo al revés. El mundo al revés. Sí, es un tema muy grave. Es. He escuchado decir a los grupos y a estos colectivos de buscadores que el tema no es de crear leyes, porque ya existen. Ya existen. El tema es de que haya voluntad política para aplicarlas. El problema no es crear organismos o coordinaciones, porque ya existen. El problema es darles recursos y viabilidad para que puedan actuar. Ese es el tema. Ese es el tema. Y hay una frase emblemática y que yo hago eco de lo que han dicho las madres buscadoras y los familiares. Sin las familias, no. Pregúntenles. Ellas son ahora ministerios públicos, ellas son peritos, ellas son abanderadas de la dignidad de este país. Y en lugar de perseguirles y acosarlas, porque algunas de ellas las han matado, incluso con protección del mecanismo de gobernación, las atosigan, las persiguen. En nada sincronizado salen legisladores que no valen la pena decir su nombre por lo miserable de su conducta. O gente del oficialismo en programas oficiales o en caricaturas. Qué lejos los tiempos de no más sangre fue el Estado. Y ahora, no hay prueba ni evidencia. El cambio es notable. Lo que distingue la credibilidad de un proyecto político es su credibilidad y su congruencia. Ahora lo que vemos es que quienes exigían justicia en Ayotzinapa ahora encabezan la negación. Eso no solo le hace al país perder una oportunidad extraordinaria para evitar dolor, sino que prende una enorme preocupación del sentido mismo de para qué están gobernando. Y que es un tema que enarbolan agrupaciones del Frente Cívico Nacional, que enarbola Somos MX, que aspira a convertirse en partido político, me lleva a preguntarte cómo va este tema, porque ustedes están en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de todo este tipo de situaciones y en el impulso a mecanismos que permitan que este país deje de ser un cementerio generalizado. ¿Cómo van en esta intención de convertirse en partido político? Fíjate que es justo el sentido de lo que queremos, es un proyecto de causas. Y si tú nos dices, oye, ¿qué es Somos México? ¿Qué es Somos MX? Es las medicinas que faltan en un hospital. Es la seguridad que quieres para que tu hija regrese sana y salva a casa. Es un sistema educativo del cual podamos generar condiciones para que nuestros hijos tengan trabajo. Es la condición de poder vivir en paz y no pelearte con tus vecinos. Y por eso se entiende como un sentido de causas. Para eso es Somos México. Y para eso es para tratar de romper ese pacto de impunidad y no esas cosas tan vergonzosas como vimos ayer en la Cámara de Diputados. Fíjate, pasamos del yo sí te creo, cuando se referían a las mujeres violentadas o acosadas sexualmente, al no está solo Cuauhtémoc. Esa imagen, ese paso, describe justo lo que no queremos que pase. Estamos en el momento que obliga a la ley a hacer asambleas distritales. La ley pide 200 asambleas distritales. Nuestra meta es tratar de organizar las 300 para por lo menos tener 260. Estamos muy contentos porque ya llevamos 17. Este fin de semana tenemos 10 programadas en lugares como Cuernavaca, Jutepec, que acabo de estar ahí. Fue una reunión muy potente. ¿Cómo no? Hay tremenda indignación en Morelos por lo que pasó ayer. Vamos, sin prejuzgar, en los términos del debido proceso. Es abrir la puerta para que se pueda investigar. Ni siquiera eso, ¿eh? Es un caso emblemático que abre la puerta a la impunidad y a la cobertura que se repite como cuando pasó con lo de Félix Salgado. Por eso es tan emblemático.
Pero también nos vamos a ir a lugares como Mérida o Tijuana o acá en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán o en Magdalena Contreras. Es decir, queremos un instrumento que ayude no solo a recuperar la senda democrática, sino que nos permita tener causas donde la gente se sienta representada. Si hay gente que me dice, oye, Emilio, pero a estas alturas un partido. Digo, yo prefiero utilizar la noción una fuerza ciudadana. No me gusta la idea de partido político como a mucha gente, pero esa no es la discusión. Es un mal necesario. Es para qué es. Sí. ¿Para qué? O sea, definirlo como un partido político, pues es para que tenga un camino y un destino, ¿no? Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú quieres un nuevo partido político? La gente te dice no. Si tú le dices a la gente, oye, ¿te quieres organizar para resolver los problemas de tu colonia, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu estado? La respuesta es sí. Entonces la pregunta no es el qué, sino el para qué. Y en ese sentido estamos en este ejercicio. La gente que quiera ver si en su ciudad hay una asamblea, es muy fácil, se puede meter a la página somosmx.org.mx, le repito, somosmx.org.mx, ahí van a poder ver, indispensable llevar la credencial de elector. Y mira, las comparaciones son odiosas, pero si se usan como punto de referencia pueden ser útiles. Hace 6 años, México Libre, liderada por Felipe Calderón y Margarita Zavala, para junio llevaba 6. Nosotros a mediados de marzo llevamos 17. Entonces eso nos hace sentir optimistas porque hay mucha gente que no se siente representada. Hay mucha gente que no votó. Esperábamos el 24 una altísima votación. Que no se dio. Que no se dio. 40 millones de personas decidieron no votar. Y cada elección hay 2,5 millones, 2.5 millones de nuevos electores. Tenemos que dialogar con esa gente. Y lo que hemos decidido, Guillermo, es una regla de los dirigentes no son candidatos en Somos México. Las candidaturas son por elecciones primarias. Y una tercera parte de todos los puestos de elección que vamos a promover para personas menores de 35 años. Creemos que eso nos da una vacuna para no acabar en lo que hoy no nos representa. Y que critican tanto y que es muy criticable. Además, déjame detenerme un poco en el tema de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo no? Porque de lo que se trataba ayer en la Cámara de Diputados no era de acusarlo o culparlo o señalarlo responsable. Correcto. O no de lo que se le acusa. De lo que se trataba es de quitarle el fuero para poder ser juzgado como cualquier persona, que no tenemos fuero, como cualquier ciudadano común. Y sin embargo, la presión de Morena pareció ser tan intensa que mujeres diputadas de Morena, cargaron a Cuauhtémoc Blanco para evitar su desafuero. Emilio, no pueden pasar estas cosas así como pasó ayer en este país. Fue muy penoso, fue muy vergonzoso, porque pareciera una especie de pacto de impunidad, pareciera un acuerdo de cobertura. Lo que se quería tener condiciones para poder enjuiciar. Cuauhtémoc decía como a manera de excusa, se le ocurrió presentar la denuncia 6 meses después. Eso no solo no es un impedimento, sino que eso te habla de las condiciones de poder de este sistema patriarcal que incluso a quienes denuncian las amenazan y descalifican. Por eso decía yo, es que pasamos del yo sí te creo al no está solo. Ahora resulta que el que no está solo es el denunciado, no la mujer que denuncia. Ojo, hay antecedentes que pueden hacer verosímil la versión de una persona que acude a la violencia en su relación con las mujeres. Antiguas parejas lo han denunciado, de distinto tipo, de revistas del corazón, del mundo del espectáculo, a denuncias formales, incluso quienes han sido su pareja, con independencia de eso. Dirían las abuelitas, hombre, no lo puedo probar, pero tal vez no lo dudo. Bueno, para eso es la justicia, para que el señor se pueda investigar. Él ofrece ir a la fiscalía con fuero. Y eso, que Morena supuestamente hizo una reforma para eliminar el fuero. Aquí está su reforma. El hecho real es que lo que ayer vimos fue un ejemplo vergonzosísimo de evitar el avance en la justicia
y de generar estos mecanismos de complicidad y de pago de favores que la verdad nos ofenden. Nos ofenden porque el mensaje de ayer, la pedagogía que mandó Morena es, en este régimen hay intocables, ¿eh? No importa que nosotros hayamos en el pasado luchado contra eso. En este régimen hay intocables. Eso es inaceptable en un país que aspira a un horizonte democrático. Sí, lo dices muy bien. ¿Somos MX seguirá sus asambleas? ¿Seguirá? ¿Qué viene hacia adelante? Tenemos en el horizonte esta movilización del fin de semana. Son asambleas abiertas, ¿no? Como te mencionaba, yo voy a estar en Mérida, pero hay lugares como Tijuana, como Coyoacán, como Cuernavaca, como Tepic, ¿no? Se van a organizar Zacatecas, algunas de ellas son capitales. Y esencialmente estamos encontrando que viene gente de tres tipos. Gente del mundo electoral, que ya no quiere o no puede ser árbitro por lo que está viendo. Gente de las que no es, pero viene de la marea rosa, organizaciones ciudadanas. Y gente que tiene la experiencia electoral con una característica. Si quisiéramos, todos podríamos estar en Morena. Y estoy seguro que podríamos tener un buen lugar, un buen sueldo, ¿eh? Guadalupe Acosta Naranjo o yo. Pero la pregunta es, ¿por qué no queremos estar ahí? No solo porque no nos representa, sino porque hemos visto una serie de excesos que es la contradicción de las cosas por las que hemos luchado los últimos 30 años. Demoler el Poder Judicial, una supermayoría ilegal, o estos excesos como los que vimos allá en la Cámara de Diputados, no es el horizonte de país que queremos, pero eso es regresar al tema, ¿para qué? Somos México es las medicinas que te faltan en el Seguro Social, la seguridad que quieres para que tu hija llegue a su casa, el trabajo para tu hijo y no que sus opciones sean la migración o el narco. Eso es lo que queremos ofrecer y para eso nos vamos a movilizar. Les invito a que consulten la página, son de asistencia abierta. El INE es quien valida la asistencia, hay que llevar la credencial de elector. Somos mx.org.mx y eso nos puede permitir ¿qué? Tener condiciones para el 27, tener opciones que nos representen. Hay quien dirá, oye, el 27 está muy lejos. Sí, las puertas de emergencia se hacen antes de los incendios. Sí, sí, no está tan lejos además. No está tan lejos. Ya estamos en el 25. Ya estamos en el 25 y si no lo pensamos, vamos a llegar al 27. ¿Y qué opciones? Sin puertas de emergencia. Y luego te dicen, oye, pero fíjate el contexto, está bien, vamos a aceptar tu hipótesis. La próxima oportunidad es en 6 años. En 6 años, en el 31, si es que esto no cambia. ¿Qué hacemos en 6 años? ¿Aguantamos más votaciones como las de ayer? ¿Nos lamemos las heridas? ¿Nos vamos a un club de autoayuda? ¿Qué hacemos? Yo prefiero intentar organizar una resistencia democrática de oposición y de proposición y en ese intento construir un nuevo horizonte. ¿Vale la pena? Sí, por mis hijos, por mi país y por mí mismo. Sin duda. Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí. Siempre una ya alegría. está el dato ahí, somosmx.org.mx. Exacto. Para que la gente pueda consultar las acciones que siguen y ya iremos comentando lo que viene en el futuro. Por supuesto. Gracias por tu presencia en el programa. Gracias, Guillermo, siempre un privilegio. Hasta pronto, Emilio Álvarez y Casa. Más adelante.